Buenas tardes, amables televidentes. La Unión Nacional de Empresarios les presenta su programa La Opinión de la UNE, donde cada semana conversamos con ustedes sobre temas económicos de actualidad. En el programa de hoy, el ingeniero Moquete, ex presidente de la Unión Nacional de Empresarios, y un servidor, Héctor Cuevas, conversaremos con ustedes primero sobre el informe económico del Banco Central correspondiente al periodo enero-junio, y luego conversaremos sobre el tema eléctrico, que es un tema sumamente importante que ha estado y seguirá estando sobre el tapete todavía por algún tiempo. Y con relación al informe económico del Banco Central, hay unos resultados preliminares que hablan muy bien de la economía. Pero antes de entrar en detalle sobre ese tópico, vamos a darle la palabra al ingeniero Moquete. Sí, buenas tardes. Bien, el Banco Central ha emitido su informe para el primer semestre del 2016, el semestre enero-junio, y también envía una tabla comparativa del informe del crecimiento interanual, la comparación con el semestre anterior del año 2015. Vemos una de las cosas que se destacan es que la minería tuvo un crecimiento de un 25%, mientras que en el periodo anterior fue negativo. Esto ha sido potenciado por los precios del oro, del cobre y el precio del oro, el cobre y la plata, que cada uno ha crecido de una manera importante. Hay un crecimiento importante del sector agropecuario, prácticamente se duplicó con relación al año pasado, que es de un 4 a un 8%. El comercio, por su parte, decreció, o no que decreció, sino que creció menos. Creció menos. Pasó de un 8 a un 6%. Y los hoteles, bares y restaurantes también tuvieron un crecimiento menor que el año pasado, a pesar de que la entrada de turistas creció mucho, creció bastante, alrededor de un 6.5%, y hay una proyección de que pueden llegar este año 6 millones de turistas. Bueno, es una buena noticia, el aumento del turismo, porque el turismo tiene sus efectos adicionales sobre la economía, crea empleo y sobre todo trae un aumento de la demanda de los bienes agropecuarios que deben consumir los turistas, o sea, la cantidad de huevos, de plátanos, de hortalizas que consumen los hoteles es sumamente importante. Entonces, crecer el turismo trae todas esas consecuencias positivas, en adición a la entrada de divisas que va a contribuir y contribuye, de hecho, al equilibrio de la balanza de pago, porque tenemos nosotros un déficit normalmente en la cuenta, en la parte de exportación e importación de bienes y servicios, y son la entrada del turismo, la entrada de las remesas, lo que permiten un cierto equilibrio de la balanza de pago. De manera que es muy importante lo del turismo, que se ha mantenido de manera sostenida. Quiero referirme
brevemente a los datos de crecimiento del Producto Interno Bruto que se refirió el ingeniero Moquete, especialmente en el caso de la minería. Estamos hablando de un crecimiento de 25.1%. Si lo comparamos con el año anterior, con el que se compara, que hubo un decrecimiento de 15.9%, en realidad ha habido un efecto rebote que bajó el año pasado y subió ahora. Esas cosas ocurren cuando en un periodo determinado cualquier variable económica decrece, en el siguiente posiblemente crece, pero ya sobre una base diferente. Ese es el efecto rebote, que ocurre muchas veces, pero aún así, restando el efecto rebote, estamos hablando de un crecimiento importante de alrededor de 9% sería neto. El otro elemento relacionado con la minería es que primero que es una actividad económica que si bien genera divisas, sus efectos sobre la población son menores porque es capital intensivo, que no crea tanto empleo. Eso también es importante porque a veces las personas dicen cómo fue que el país creció y sin embargo el bienestar no se siente, es que depende del sector que crezca. En el caso también de este sector, de la minería, hay que tomar en cuenta que la Falconbridge reinició sus operaciones a partir del mes de abril, que las operaciones estaban suspendidas, y ese reinicio de las operaciones de la Falconbridge en el mes de abril tuvo un gran efecto sobre este crecimiento en el periodo. De hecho, en la publicación del banco, se para el primer trimestre enero-marzo, el crecimiento total de la economía fue 6.1 y en el trimestre abril-junio fue 8.7. Eso es lo que da un crecimiento neto de 7.4. O sea que el efecto del reinicio de las operaciones de Falconbridge es muy importante. Otro sector que creció, que es el de la construcción, que creció 17.7%. En el mismo periodo del año pasado había crecido 19.4%, o sea que la construcción creció, pero creció un poco menos que lo que había crecido en el periodo similar del año 2015. La construcción está movida por los grandes proyectos de inversión que precisamente en el área de turismo, cada cierto tiempo vemos que se inicia la construcción de un hotel. Creo que la construcción en el área de turismo contribuye mucho al crecimiento de ese sector. Y los proyectos públicos, grandes proyectos de vivienda que el gobierno está construyendo, ha construido, igualmente como las carreteras, la vía de comunicación que ha hecho el gobierno. El efecto sobre el empleo de la construcción es relativo porque tenemos todavía en ese sector mucha mano de obra extranjera que posiblemente no paga muchos impuestos y no tiene tantos efectos, pero sí hay un crecimiento significativo porque mueve la economía. Y la manera como se mide el crecimiento de ese sector, tal como lo señala el Banco Central, es el crecimiento de los principales insumos. En el caso del cemento, que creció 11.9%, la varilla 20.2%, la pintura 8.5% y el cemento asfáltico 164.8%. O sea, esas son las bases que usa el Banco Central para determinar el crecimiento del sector construcción. El otro sector que creció también significativamente es la intermediación financiera, la actividad de los bancos y todo el sector financiero que creció 11%. El año pasado, en el mismo periodo, había crecido 8.3%. El crecimiento de la actividad financiera demuestra la solidez de la banca nuestra, pero también sus efectos no se reflejan de manera directa sobre el bienestar de la población. Pero sí están indicando que hay una confianza en la economía, que hay una estabilidad monetaria y una estabilidad económica y que hay una serie de financiamiento que está dando la banca al sector privado, que en ese periodo creció un 15% según las cifras del Banco Central, lo que significa que el sector privado
tiene confianza en la economía y que está tomando préstamos de la banca privada. Eso también es sumamente importante y refleja una confianza en la economía. Y quizá el indicador más importante de la confianza en la economía es la estabilidad monetaria, la estabilidad de la tasa de cambio. República Dominicana es uno de los países que tiene una tasa de cambio más estable. En cualquier país se producen devaluaciones significativas en la tasa de cambio de esas monedas frente al dólar. Aquí realmente la variación es muy poca y eso se debe a una política monetaria correcta, pero que refleja en términos generales, refleja un balance, un equilibrio, una estabilidad de la economía que es importante para atraer la inversión extranjera y para que los agentes económicos asuman riesgo de invertir en una economía que no tiene estabilidad monetaria. Nadie quiere invertir, no está seguro, no quiere invertir su dinero para que venga una fuerte devaluación y lo devalúe. O sea, eso es sumamente importante y eso quizás es uno de los grandes logros de este gobierno, esa estabilidad monetaria. Vamos a hacer una pequeña pausa, ingeniero Moquete y amables televidentes, y en unos minutos estaremos de nuevo con ustedes. Muchas gracias. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas: préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica, para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bien, en el segmento anterior conversábamos sobre el informe del Banco Central enero-junio
del 2016, y quería decirle que la inflación acumulada en ese semestre alcanzó un 0.36%, mientras que la interanual de julio del 2015 a julio del 2016 se ubicó en 1.85%. Vale la pena destacar que esta inflación baja de este año fue impulsada por una reducción en los precios de las bebidas alcohólicas de menos 2.63%, el transporte 2.08%, la vivienda 2.36%, hubo una reducción en salud de 2.44% y en hoteles 1.32%. En cuanto a la tasa de desempleo o de desocupación abierta, que el año pasado estuvo en 6.0, este año descendió a 5.7%. De igual forma, la desocupación ampliada este año se ubicó en 13.3, una de las más bajas de las últimas décadas. Para abril de este año se logró alcanzar la cifra de 436.912 nuevos empleos, que con lo que se superó la meta de los 4.000 empleos que había planteado al inicio de su mandato el presidente Danilo Medina. Eso se refiere en 4 años, no en un año. No, en 4 años. No, un sí, año. Sí, no, porque lo que pasa es que se alcanzó en 42 meses. Se alcanzó antes de mayo. Okay. Sino porque Okay. el cambio es en agosto. Bien, hay un detalle con relación al nivel de empleo, que también es otra de las variables que se discuten o que se ponen en duda. El asunto está en que hay un empleo informal muy grande y el empleo informal no se considera, la persona que tiene un empleo informal no está técnicamente desempleada. Ese es un detalle, no sabemos hasta dónde cuando hablamos de empleo estamos hablando de empleo formal o de empleo informal. Eso sería un detalle adicional que solamente lo pueden explicar las autoridades del Banco Central, que son las que paran el informe. Eso ocurre tanto con el empleo como con la inflación, pero el empleo es más notable porque muchas personas se quejan de que no tienen empleo y probablemente tienen un empleo informal y quizás por eso no se consideran desempleados. A mí me sorprendió un poco el descenso que tuvieron las zonas francas con relación, vamos a ver aquí, al mismo periodo del año pasado. Bueno, lo que ocurrió fue una reducción en las exportaciones de zona franca. Okay. Y una reducción a las exportaciones de zona franca significa una reducción de su participación en el Producto Interno Bruto, porque el aporte de la zona franca son las exportaciones. Y en el periodo enero-junio del año 2016, hubo una reducción en las exportaciones de zona franca de 2.1%. Probablemente, digan muchas variables, probablemente la competencia china cada vez mayor, la competencia centroamericana, ese acuerdo del Pacífico, de los países del Pacífico, donde está Estados Unidos y los demás países del Pacífico, Japón, Vietnam, Corea, eso de alguna manera probablemente afecte, pero sí hubo una caída en las exportaciones de zona franca y también en las otras exportaciones, pero esa caída probablemente contribuya a que haya disminuido la participación de la zona franca en el Producto Interno Bruto. El otro tema que íbamos a tratar, ingeniero Moquete, es el tema eléctrico. Estamos ahora frente a una situación especial que es el llamado a licitación de parte de las autoridades de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y de las distribuidoras de electricidad, las 3 sedes, están llamados a un concurso para la compra de energía eléctrica luego de haberse concluido el Acuerdo de Madrid que finalizó el mes pasado, o sea, a finales del mes de julio. Entonces estamos ante una situación nueva. Existe la posibilidad de conseguir contratos mucho mejores que lo que teníamos,
Pero mientras eso ocurre, el gobierno está comprando la energía en el mercado spot. ¿Qué significa el mercado spot? Que sale a comprar en cada ocasión. No tiene un contrato con ninguna empresa. Y por tanto, eso probablemente se está comprando un poco más caro que lo que se compraría si hubiésemos tenido un contrato. Ha habido algunas críticas porque se tardó mucho en llamar a licitación, porque ya sabíamos que se iba a terminar los contratos del Acuerdo de Madrid desde hace mucho tiempo, de manera que quizá pudo haberse llamado antes a licitación. Pero lo importante es que se está haciendo una licitación. Vamos a ver qué pasa con el resultado. Bien, estos contratos de ahora son contratos de 2 a 4 años, son contratos de, vamos a decir, de corto plazo. Bueno, no se puede decir corto, vamos a decir de mediano plazo, pero porque la situación es que cuando el gobierno compra en el mercado spot, compra más caro, tiene que pagar a 21 días, paga una mora importante que con los otros contratos es diferente, con los contratos fijos, pues tiene el 60 días para pagar y los atrasos en los pagos son mucho menores. El mercado de spot en algunas ocasiones ha llegado a estar 50% más caro que el mercado de contrato. O sea, algunos analistas dicen que fue un alto riesgo que corrió la CDE de esperar tanto que se venciera, pero la CDE también tiene sus razones. Dice que la planta de Punta Catalina está avanzada en un 92%. Mantiene la promesa de que para finales del 2017 va a entrar la primera planta y que la segunda planta entraría en el primer semestre del 2018. El licenciado Rubén Bichara estuvo esta semana en los medios y habló también de que las pérdidas lograron reducir 4.4% desde la entrada del gobierno. Una cifra un poco tímida, pero ellos, sobre todo en los circuitos de 24 horas, han avanzado mucho. El problema es que los precios de la energía, todavía hay algunos contratos que siguen vigentes que encarecen el promedio. Es cierto que hay algunos que están vendiendo ya muy barato porque ya los contratos de ellos se han vencido. Y entonces, pero es un cóctel de contratos y de spot que hay que hace que la electricidad, el gobierno la venda todavía, según la palabra de Bichara, por debajo de la suma de la compra. Bueno. Porque hay una tarifa mínima que dicen ellos, de la cual disfruta que prácticamente el 75% de los clientes, donde la electricidad se vende a 5 centavos de dólar. Y el promedio de los contratos anduvo en 16, 18 centavos. Ahora con la planta de carbón ellos entienden que eso se va a reducir bastante. Por eso la prisa en que la planta entre a funcionar. Bueno, el tema de la tarifa es un tema siempre discutido, pero con la caída de los precios del petróleo de manera tan significativa, cayeron los precios a que la distribuidora compra la energía, porque los precios, uno de los factores que se incluye en el precio de venta de energía es el precio del petróleo. Si el precio del petróleo cayó, cayeron los precios de energía. Y la lógica es que si se reducen los costos, los precios a que la sede compra la energía, al consumidor, a los usuarios, debería rebajarse el precio. Probablemente no se ha hecho una reducción de la tarifa porque parte de esos recursos deberían estarse usando para financiar la planta de Punta Catalina, que a la larga se supone que va a contribuir a reducir el costo en términos globales. Acuérdense de que la pérdida también erosionan la entrada de ingresos de la sede. Sí, pero o sea que hay que compensar esa pérdida antes de pensar en una reducción. Supongo que ese es lo que el licenciado Bichara piensa.
que están haciendo un colchón con ese dinero para... Bueno, se dicen que se ha financiado un poco de la planta con eso, pero no necesariamente, sino simplemente bueno, hay mucha gente que tiene una tarifa por debajo de los 6 centavos, que la paga así, pero que se compra electricidad a un precio más alto y que se pierde una parte importante. Bueno, yo espero que el pacto eléctrico sirva para resolver algunos de esos problemas crónicos que tiene el sector eléctrico. No sé a qué nivel va eso. Yo sé que hay unas posiciones encontradas, una posición de los generadores, una posición del gobierno y una posición del sector social. ¿Usted qué está en eso? Bueno, por ejemplo, los industriales de Herrera esta semana